Al iniciar este nuevo trimestre miraremos de cerca cómo desde el principio Dios ha querido revelar a su Hijo. La Biblia es la palabra de Dios, y Cristo es su tema principal. Dentro de esta temática haremos énfasis en tres ideas generales. La primera es, relacionar al estudiante con los pasajes bíblicos, donde Cristo es presentado en forma figurada. Nuestro segundo énfasis es, que la persona del Salvador pueda convertirse en inspiración de vida, para el discípulo cristiano. La tercera idea plasmada es, que Cristo debe afectar la conducta del creyente. Estudio Bíblico 2. Noé, tipo de Cristo, nuestro Salvador. Iniciemos con los datos generales del estudio de hoy. Datos generales. Autor: Moisés y Mateo. Fecha: Génesis fue escrito entre 1450 y 1410 a.C. Mateo, entre los años 50 y 60 después de Cristo. Lugar: Génesis fue escrito en el desierto de Arabia, entre el monte Sinaí y los campos de Moab. Mateo, en Palestina. Introducción. Introducción. Las escrituras nos dejan ver una línea bien definida entre el amor de Dios por la criatura humana y su reacción innata contra el pecado. En el Antiguo Testamento se ve cómo Dios hizo diferencia entre los rebeldes y los obedientes a su palabra. El caso de Noé lo ilustra en forma clara. Al poner esto en paralelo con Cristo, hallamos que Noé fue un agente de salvación para la raza humana. Por su actitud obediente, y su conducta santa, se perpetuó la raza humana y animal, hasta hoy. Así que, por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, se hace posible, que los creyentes en Él, seamos salvos de la ira venidera. En la presente lección, vamos a analizar la vida y fe práctica de Noé, para compararla con la vida, y el sacrificio expiatorio de Cristo. Asimismo, aprenderemos cómo el beneficio que obtuvieron los obedientes, respecto al arca, es paralelo con el que obtenemos, los que hemos acudido a Cristo como nuestro Salvador. Diccionario. Es importante que nos familiaricemos con cierto vocabulario, para una mejor comprensión del material bajo estudio. Omnisciencia. Cualidad exclusiva de aquel que todo lo sabe. Atributo natural, absoluto e intransferible del Ser Supremo, por medio del cual Él lo sabe todo. Se arrepintió. Esta forma verbal, para arrepentir, viene de natham, que significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, lamentarse o, desfavorablemente, vengar. Violencia. Es el término hebreo, jamás, que significa mal, daño, ganancia injusta, afrenta, agravio, crueldad, hacer iniquidad, injuria, rapiña, robo. Pacto. Es la traducción del hebreo berit. Tiene el sentido de cortante, porque se hace pasando en medio de pedazos de carne, aliado, confederación, convenir. Venida. Se traduce del griego, parousia, que significa, estar cerca, adviento, retorno, presencia. No entendieron. La forma como se usa, entender, aquí viene del griego, ginosko, que significa, conocer, saber, absolutamente, notar, reconocer, llegar al conocimiento. Pensamiento central.
pensamiento central. Ante el justo juicio de Dios contra el pecado, debemos conducirnos, en el temor y obediencia al Señor. ¿Podrías explicar cuál es la base del temor y obediencia al Señor? Haz pausa al video para contestar. Texto áureo. Texto áureo. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Reflexiona en el texto áureo con las siguientes preguntas. Haz pausa en cada una, para contestar. ¿Qué nos describe el texto áureo? ¿Encuentras alguna similitud entre esos días y los nuestros? ¿A qué nos debe impeler esta verdad? Lectura bíblica. Nuestra lectura bíblica se encuentra en Génesis capítulo 6, versos 5 al 9, 13 y 14, y 17 al 19, y Mateo 24, 37 al 39. Génesis 6:5, y vio Jehová, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Génesis 6:6. Y se arrepintió Jehová, de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El contexto, del trato de Dios con la generación prediluviana, muestra que el pecado del hombre, trae dolor al corazón de Dios. Miremos este asunto, más de cerca. El versículo 5 muestra, que los ojos de Dios escudriñan al hombre. Esto es fruto de la omnisciencia divina. Debemos recordar, que los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos, y a los buenos. Proverbios 15:3. La segunda mitad, del versículo 5, revela que la humanidad en días de Noé, se había desenfrenado. El aumento de la maldad fue tal, que todo designio, de los pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Antes que la conducta se tuerza hacia el mal, primero se tuerce la mente. A tal manera el pecado había dañado, que no había espacio, para pensamientos buenos, por tanto, tampoco para ninguna conducta decente. El versículo 6, hace ver el arrepentimiento de Dios, por haber hecho hombre en la tierra, y el dolor que sintió en su corazón. Este arrepentimiento, no es del mismo tipo que sentimos, cuando fallamos a Dios. Por el primer libro de Samuel 15:29 sabemos, que Dios no es hombre para que se arrepienta. El sentido en Génesis 6, es darnos a entender el disgusto, que produjo en el corazón de Dios, ver el desenfreno del hombre. Preguntas. ¿Qué dos cosas encontró Dios, al evaluar a la humanidad después de la caída? ¿Cuál fue la reacción de Dios? Haz pausa al video para contestar. Génesis 6:7. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra, a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Génesis 6:8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Estos versículos, hablan de un juicio drástico y singular, que Dios determinó hacer sobre los pecadores. Aprenderemos aquí varias lecciones. El versículo 7, deja ver el juicio determinado en el corazón de Dios, como reacción al desenfreno humano. No había entonces, otra manera de atajar el mal, sino por la destrucción,
de aquella raza maleada por el pecado. Recordamos por Génesis 6:3, que Dios había acortado la vida del hombre, a 120 años. Y ahora confirma, que terminado el tiempo indicado, todos los vivientes, excepto Noé y su familia, serían exterminados por su desobediencia. El juicio de Dios afectaría a 4 tipos de criaturas: los hombres, las bestias, los reptiles y las aves. El verso 8 hace una distinción muy importante respecto a Noé. Él halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta gracia divina no estuvo vinculada con la advertencia que Dios le hizo del cataclismo inminente, ni con el temor con que luego preparó el arca. Fue antes de Dios decirle lo que vendría al mundo, que él halló gracia ante el Señor. El versículo 9 nos explica que él era varón justo, perfecto en sus generaciones, y que supo caminar con Dios. Por el contexto podríamos deducir que la mente de Noé estaba llena de Dios, y sus designios eran hacia el bien y la justicia. El hecho que caminó con Dios halla su explicación en la fe que Hebreos 11:7 describe de él. Los creyentes debemos estar persuadidos. Preguntas. ¿Cuán importante es la conducta piadosa ante un mundo adverso a Dios? ¿De qué manera podemos guardar nuestra mente limpia para con Dios? Haz pausa al video para contestar. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. A través de las Escrituras, Dios ha dejado ver su salvación. En el caso de su juicio al mundo de Noé, dejó también un arca, como instrumento de salvación. El versículo 13 enseña que Dios siempre avisará a sus amigos de los juicios que vendrán. Por la Biblia sabemos que este mundo está sujeto al juicio divino. Podemos comprender a qué grado habría llegado la maldad en días de Noé, si Dios decidió poner fin a todo lo que había creado. Este pasaje nos guía por el camino del temor del Señor, y nos hace comprender la santidad de Dios. La Biblia enseña que Dios no quiere la muerte del impío. Ezequiel 33:11, pero, si el impío no se arrepiente, queda bajo la justa ira de Dios. Romanos 1:18. La segunda parte del versículo 13 establece que la tierra estaba llena de violencia. Cuando el hombre se aleja de Dios, el amor por sus semejantes se enfría. Este versículo también revela la destrucción de todo ser con la tierra. Todo lo que había sido creado para la subsistencia del hombre sería cortado de la tierra. Por esto sabemos que el pecado del hombre afecta también su entorno. Cuando Dios habló del juicio del diluvio, también presentó el instrumento de salvación. Por tanto, en el versículo 14, ordena a Noé hacer un arca. Sabemos que, antes que el pecado existiese en el mundo, ya Cristo había sido destinado, como el Cordero de Dios para salvarnos del pecado. Primera de Pedro 1:20. El arca de madera, en la cual Noé y su casa fueron salvos, nos recuerda el madero, en el cual Jesús obró la expiación por nuestros pecados. Primera de Pedro 2:24. Igual que la cruz, el arca fue hecha por mano humana. Noé tuvo que construir el arca. Pero la salvación que se obró en ambos escenarios, fue obra del mismo Dios. Las instrucciones de Dios a Noé, sobre el tipo de madera a utilizar, los aposentos respectivos y la selladura con brea, revelan que aquel instrumento de salvación, sería eficaz en medio del juicio. Por el arca, Noé y su familia, pudieron sobrevivir a la tormenta del juicio. Igualmente,
la obra expiatoria de Cristo en la cruz, es efectiva para salvar a todo aquel que cree. Pregunta. ¿Qué representaba el arca para la humanidad? Haz pausa para contestar. Génesis 6:17. Y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Génesis 6:18. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Génesis 6:19. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. Dios siempre permite al hombre, elegir obedecerle, o andar en sus propios caminos. De eso tratan estos 3 versículos que estudiaremos a continuación. En el versículo 17, Dios reitera a Noé que traería un diluvio sobre la tierra. En este juicio, fueron rotas todas las fuentes del gran abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra, por 40 días y noches. El agua subió, 15 codos por encima, de todos los montes que había debajo del cielo. Génesis 7:10 a 12:20. Excepto, las 8 personas que estaban en el arca, y los animales que allí se refugiaban, los otros seres vivos fueron raídos de la faz de la tierra. En el versículo 18, cuando Dios anunció a Noé una destrucción tan terrible, le dijo que establecería su pacto con él. Esta es la primera vez que la palabra pacto aparece en la Biblia. En los pactos de Dios, se establecen los parámetros de las buenas relaciones suyas con los seres humanos que creen en él, y aceptan sus condiciones de bendición. En el caso de Noé, Dios promete salvación, y condiciona dicha salvación a la obediencia de su siervo. Él debía construir el arca, y entrar en ella, junto a su mujer, sus 3 hijos y las mujeres de sus hijos. A la vez aprendemos, que el mandamiento de Dios a Noé, en cuanto a su salvación, tenía alcance familiar. Cada padre cristiano debe orar y trabajar, en pro de la salvación de su familia. El versículo 19 reitera el cuidado de Dios con las especies animales. De todo ser viviente animal, 2 de cada especie, macho y hembra, metería Noé en el arca. De esta manera, tendrían vida con Noé en el arca. El versículo 19 deja claro que todo lo que entrara con Noé al arca estaría fuera del juicio. Pregunta. Tomando como ejemplo la conducta de Noé, y su influencia en la vida de sus hijos, al responder a las instrucciones divinas, sobre la construcción del arca, ¿cuál debe ser el papel de un padre cristiano, a fin de influenciar a su familia para la salvación? Haz pausa para contestar. Mateo 24:37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:38. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Jesús se refirió a los días de Noé y los comparó con los días de su segunda venida. Veamos. 1. En Mateo 24, el Señor habla concerniente a las señales del fin. Los creyentes sabemos que estamos en la última etapa de la Iglesia sobre la tierra, antes de ser llevada a las bodas del Cordero. En el versículo 37 Jesús enseña que su venida será como en los días de Noé. Así, el Señor hace real el hecho que Noé es un tipo suyo en el Antiguo Testamento. Tal como Noé estuvo tiempo anunciando el juicio que habría de venir, Cristo anunció los juicios severos que esperan a los que rechazan su evangelio.
Mateo 25, 41 al 46a. Al leer Génesis 6, 1 al 5 notamos un desenfreno moral sin precedentes. Jesús dice que esa será la condición que tendrá el mundo cuando Él se manifieste en su segunda venida. 2. El versículo 38, deja ver que, en los días Noé, los hombres se entregaron a la glotonería, embriaguez y desenfreno sexual. Sabemos que toda carne había corrompido su camino delante de Dios. La actual generación se parece mucho a aquella, pues intenta vivir ausente de la realidad de Dios. Cuando Noé anunciaba la venida del juicio, ellos desobedecieron el llamado al arrepentimiento. Desoyeron la voz de Noé, que era pregonero de justicia, y no hicieron caso a la construcción del arca, lo cual constituía un mensaje objetivo de alerta. Hoy se predica el mensaje del Evangelio por muchos medios, sin embargo, el mundo parece vivir indiferente a la venida de Cristo. Los creyentes debemos pedir al Señor que guarde nuestros pasos para vivir en santidad, como si hoy mismo fuera la venida del Hijo del Hombre. 3. La segunda mitad del versículo 38, deja claro que toda aquella ceguera espiritual y desatino moral continuó hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta ese día, la paciencia de Dios esperaba para dar tiempo al arrepentimiento. Primera de Pedro 3:20. Cuando Dios cerró la puerta del arca, ya era demasiado tarde para el arrepentimiento y la conversión de los perversos. Pregunta: ¿cómo debe ser la conducta moral de la Iglesia, en medio de esta generación maligna y perversa? Haz pausa para contestar. Mateo 24:39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo compara la oscuridad espiritual de aquella generación perversa, con las tinieblas que estarán en la mente de los incrédulos, previo a su segunda venida. Veamos. En el versículo 39, Jesús recuerda, que por todo aquel tiempo de anuncio y predicación, los hombres del tiempo de Noé no entendieron. Sabemos que el Dios de este mundo ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, 2 Corintios 4:4. Como hace ver Cristo, aquella situación de oscuridad espiritual se repetirá en los días cercanos a su venida. Hoy los hombres impíos parecen no entender los tiempos tan peligrosos en que vivimos. Los creyentes debemos interceder por los que viven en tinieblas, a fin que puedan comprender la verdad y convertirse a Cristo. El versículo 38 revela que la depravación no terminó, sino hasta el día en que Noé entró en el arca. El versículo 39 dice que en verdad entendieron cuando vino el diluvio. Entonces comprendieron que Noé tenía razón, pero ya era tarde. Cristo dice que el diluvio se los llevó a todos. El mundo de entonces pereció anegado en agua, 2 de Pedro 3:6. La lección es que no basta con entender, sino es necesario hacerlo a tiempo. Al final del versículo 39, Jesús vuelve a comparar aquella situación con la forma como estará este mundo en los días de su segunda venida. Las gulas y borracheras están hoy a la orden del día. Las orgías más abominables están diseminadas en las calles y a través de la televisión y la Internet. El libertinaje de nuestros días justifica el hecho que los perversos perecerán en su propia perdición, 2 de Pedro 2:12. Por tanto, los hijos de Dios debemos tener compasión por los perdidos, y conducirnos entre ellos con un testimonio limpio. Pregunta: ¿qué podemos hacer en favor de la salvación de este mundo, que parece dormir frente a la verdad del venidero juicio de Dios? No olvides de hacer pausa para contestar.
Actividades educativas. Responde la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el legado de Noé? Haz pausa para contestar. Responde a la siguiente pregunta. ¿De qué manera, ahora Jesús nos salva? Haz pausa para contestar. Haz un cuadro comparativo entre la situación moral en los días de Noé y estos días previos a la venida de Cristo. Haz pausa para contestar. Lee Romanos 2, 5 al 8, y compara lo que recibirá el creyente y el pecador, respectivamente, en el día de la venida del Señor. No olvides pausar el video. Enseñanza. Dios reacciona con justicia ante el pecado de los hombres, pero ha provisto un Salvador, en el cual el pecador arrepentido puede encontrar perdón. Cuando el hombre se rebela contra su Creador, no puede evitar que todo lo que hace esté expuesto ante los ojos de Dios. El pecado es como una enfermedad mortal que llega a infectar espiritualmente al hombre. En alusión a Cristo y su sacrificio en la cruz, la Biblia nos dice que, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así que, por la obra expiatoria de Cristo en la cruz, se hace posible que los creyentes en él seamos salvos de la ira venidera. Reflexionemos un instante. Escucha con atención cada pregunta y reflexiona en ella. ¿Te consideras un instrumento de Dios para anunciar su mensaje en este tiempo? ¿En qué manera la certeza de la salvación afecta nuestra actitud ante la vida terrenal? Según el estudio de hoy, ¿qué enseñanza práctica puedes extraer